SOS, SOS. Después de muchas horas emocionantes volando el Cessna 180 que traje a Guatemala, descubrí que era inadecuado para muchos trabajos. Decidí que un Cessna 185 con un motor más fuerte permitiría llevar cargas más pesadas con facilidad, por lo que le vendí el 180 a un finquero en Belice. Le pedí a mi hermano que buscara en los Estados Unidos un buen 185 usado. Posteriormente, localizó lo que parecía ser un buen avión. En mi siguiente viaje al norte, regresamos con el 185 a Guatemala. El cargamento de este viaje fue una bendición, mi esposa y nuestras dos pequeñas hijas. Un cargamento precioso. Después de bautizar el nuevo 185 con el nombre de La Palabra, pinté una Biblia en la cubierta del motor. Mi cuñado es un artista en Guatemala. Diseñó una línea con los colores brillantes y estilos de los tejidos de la ropa tradicional guatemalteca. Era muy impresionante y sería un testimonio a todos los que lo vieran. El Cessna 185 estaba listo. La misión continuó con el servicio aéreo a la región selvática de Guatemala, en ese entonces recién abierta por el gobierno para ser poblada. Muchos habitantes del altiplano se mudaron a esas nuevas tierras y los pastores empezaron a promover sus obras de evangelización, fundando muchas iglesias. Ahora teníamos el privilegio de proveer transporte aéreo para esos pobladores y pastores. Un día recibí una petición de llevar 4 norteamericanos a la ciudad de Flores Petén, ubicado al norte de Guatemala. Con el Cessna 185 ya no tenía ningún problema, aunque los norteamericanos pesan mucho, más que la gente guatemalteca. El clima en la ciudad de Guatemala estaba agradable, con pocas nubes alrededor del valle y unos picos de montañas que se podían ver. La vista era clara hasta el horizonte. Mientras volábamos sobre la última cordillera de montañas, observé que la selva del norte estaba cubierta con una capa de nubes. No había problema a nuestra altitud en ese momento de 8.000 pies. Estábamos disfrutando de un clima totalmente claro con un sol brillante. Luego comencé a pensar en aterrizar en Flores. Era necesario encontrar un agujero en las nubes. Revisé mi reloj sobre Cobán, puse mi dirección a 010 grados, directo a Flores. Como recordarán, en aquellos días no había ayudas de navegación, solamente por medio de compás y reloj. Después de un corto tiempo me inquieté porque noté que no había ni un solo agujero grande en las nubes. Esa condición de nubes bajas siempre existía en las montañas y con el calentamiento del sol se quemaban y desvanecían. Parecía que el clima se estaba poniendo más denso y no estaba cambiando como normalmente lo hacía en las horas de la mañana. Aún así, el viaje era muy placentero y hermoso. Estaba progresando y todos mis pasajeros estaban contentos. Parecía una alfombra serena de algodón debajo de nosotros. De repente, hubo un bang recio, vibraciones fuertes y humo llenó la cabina. El motor perdió poder. Algo muy serio había pasado. Para un piloto, la peor pesadilla que se puede imaginar es estar sobre una capa de nubes densas con un motor muerto y nada más que selva por todos lados. 15 minutos antes pasamos una pista de aterrizaje. Era imposible regresar la distancia recorrida durante ese tiempo y Flores estaba a unos 30 minutos. No había manera de que pudiera planear hasta allá. Solo me quedaba orar y comenzar a descender. Inspeccioné las nubes, encontré un agujero pequeño y abajo vi en medio un río. El agujero era muy pequeño como para meterme allí. No se puede ir a ciegas sin saber lo que se puede encontrar abajo en las nubes. El techo de nubes podría estar a unos 500 o 1.000 pies por encima de los árboles.
y peor si está lloviznando. Traté de hacer un mapa mental del terreno, según lo que recordaba del área. Tenía que ser el río La Pasión, que corre de norte a sur en ese momento, según mi reloj. Me acordaba de que en alguna parte por ahí el río hace un giro de 90 grados a la izquierda y se dirige a México. Entre ese giro y México había una pista de aterrizaje. Era imposible decir con certeza exactamente dónde. Estábamos planeando. Tuve que abrir las ventanas para que el humo saliera. Quité la potencia que me quedaba para que el motor no vibrara hasta deshacerse. Dentro de la cabina del avión todos estaban callados. Estábamos orando. Mi oración era: Señor, de alguna manera, ayúdanos en aterrizar sanos y salvos. Mi estómago se revolvió cuando salimos del cielo azul arriba y entramos a un mundo de nubes grises y llenas de agua. De la nada, tuve un pensamiento singular. Esta situación es como la vida de un pecador. Entre más se hunde en el pecado, más oscuro se pone. Tú eres el piloto. Concéntrate en esta crisis. ¿Qué encontraremos al salir de estas nubes? ¿Habrá visibilidad? El avión continuaba hundiéndose en ese cieno de nubes. Cada momento que pasaba me tensaba más y pensaba: ¿qué está esperándonos allá abajo? Parecía una eternidad. Finalmente logré ver un poco del terreno que estaba abajo. Como sospeché, no había nada más que selva oscura y mojada. Clamé al Señor con toda mi alma y corazón: Señor, ayúdanos. Al menos ahora podía ver lo que estaba alrededor. Saliendo del techo de nubes, calculé que estaba como a 1000 pies y no estaba lloviendo. Examiné frenéticamente el terreno para ver si había algún lugar despejado sin árboles. Repentinamente, mis ojos vieron un sitio que era casi imposible creer que estuviera allí. Justo frente a mí era la pista de Sayache. Todo lo que tenía que hacer era girar un poco a la derecha y aterrizar. Fue un aterrizaje normal, la única pista en 50 millas. Técnicamente, desde una altitud de 8000 pies, este lugar estaba demasiado lejos para planear hasta allí, pero ahí estaba justo frente a nosotros. ¡Sí! ¡Un milagro! Ahora estábamos sanos y salvos en un avión descompuesto en medio de un lugar remoto. Sayache. Los pasajeros continuaron su viaje en bus. Cuando el motor apenas falló, grité: SOS, SOS por la frecuencia de control aéreo. Un piloto comercial que se dirigía en la misma dirección escuchó mi llamado. Él continuó su viaje a Flores y reportó que posiblemente había un avión accidentado en la selva. Cuando el clima mejoró, él salió de Flores para ir a buscarnos. Aterrizó y, para su sorpresa, nos encontró cerca del avión en la pista de Sayache. Le pagué a un finquero, vecino a la pista, para que cuidara el avión hasta que pudiéramos regresar y repararlo. El piloto comercial me llevó a la ciudad de Guatemala, un héroe enviado por Dios. Hice una evaluación para planear la recuperación de mi avión y le pedí prestado un cilindro a un piloto de la ciudad de Guatemala. Un amigo me llevó donde estaba el avión abandonado. Cambiamos el cilindro en medio de la selva caliente y húmeda, sin sombra alguna y sin equipo extra para facilitar la reparación. Lo arreglamos y volé el avión de regreso a la ciudad en un día despejado. No me di cuenta que el motor de mi avión tenía cilindros de baja calidad. No estaban estampados con una H. Esta indicaba que eran para trabajo pesado. Los cilindros de este avión eran estándar. Descubrimos que la cabeza del cilindro número 5 estaba separada.
Esto causó que saliera aceite de la grieta y cayera en el escape caliente. Eso explicaba el humo dentro de la cabina. Si yo no hubiera quitado la potencia en el momento preciso, la cabeza se hubiera separado completamente y el motor entero se habría destruido. El cilindro de repuesto me lo prestó otro piloto y se lo regresé cuando el cilindro nuevo llegó de los Estados Unidos e hicimos el cambio nuevamente. Esa vez, el trabajo lo hicimos en un hangar en la ciudad de Guatemala. Después de ese incidente, hice un pequeño letrero y puse debajo de los medidores de gas del lado del pasajero: este motor puede fallar, pero Jesús nunca falla. Amén.